Doctor Rubén Brullas, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, ocurrió en los últimos días un hecho que tiene una trascendencia política importante, ¿no? El fallecimiento de Antonio Cafiero, un dirigente político que ha marcado varias etapas históricas de la República Argentina. ¿Cuál es su reflexión sobre este acontecimiento? Bueno, ha sido, además de la gran pérdida de un hombre que ha significado todas las etapas del peronismo, de que apareció el 17 de octubre del 45, donde él participó desde la Plaza 25 de Mayo, teniendo 23 años de edad, y hasta prácticamente nuestros días, donde siempre realmente ha demostrado una capacidad, una lealtad, una generosidad, una solidaridad y sobre todo una comprensión y razonabilidad hacia todos los actores de la política argentina, no solamente del peronismo. Es decir, ha sido el hombre que con su consejo, su reflexión, su impronta prácticamente ha participado de todos los momentos históricos que han pasado en los últimos años en la vida política argentina. Además de haber sido el ministro más joven que tuvo Perón en su segunda presidencia en el año 52, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, participó junto a Raúl Alfonsín, cuando era presidente de la Nación, justamente en un momento crítico de una asonada militar, y en la cual estuvo con él acompañándolo y solucionando los problemas que podían significar un nuevo golpe en estas instancias que estábamos viviendo de retorno a la democracia. Fue un delegado y un coordinador general que tuvo el general Perón cuando Perón estuvo proscripto en España, en Madrid. Tuvo una gran trascendencia justamente en algo que para nosotros siempre nos critican, nos hacen ver, decir la gran desunión del peronismo, que hay sectores distintos. Cafiero fue un hombre que buscó siempre la unidad del peronismo con la reflexión y el diálogo entre todos los sectores, que significa ese gran movimiento nacional que es el peronismo. Hay un hecho político por el que seguramente mucha gente lo recuerda, ya un poco más cerca aquí en la historia, que ha tenido que ver con aquella interna partidaria donde parecía en ese momento ser un poco el número opuesto para el resultado final y sin embargo, bueno, aquella interna consagró a Carlos Menem en esa interna primero y lo que fue claramente después la elección presidencial. Pero dejó un montón de enseñanzas aquella disputa interna y creo que Cafiero ha sido un protagonista clave de ese tiempo. Después de la derrota electoral del peronismo, el retorno a la democracia en el año 83, prácticamente hubo un gran movimiento dentro del justicialismo con una renovación automática, y ahí aparece, no automática, una renovación voluntaria de los sectores jóvenes, y aparece el peronismo renovador, dentro de los cuales uno de ellos, de los representantes más importantes, fue Antonio Cafiero. A partir de ahí fue como que el peronismo tomó reverdeció sus laureles, empezó a modernizarse, actualizarse, dejar de lado algo que había caído mal dentro de la sociedad argentina en su momento, y volvió a recuperar toda esa mística, todo ese conjunto de elementos de organización y de trabajo de la mano de algunos hombres, como el caso de Antonio Cafiero, que llegó en ese caso a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, derrotando al oficialismo partidario. Es decir, ese fue el marco más importante que se dio dentro del peronismo para esa renovación. Y a partir de ahí, como usted dice, se produjo por influencia del propio Antonio Cafiero, que es lo importante, la primera vez que se hacía internas para elegir candidato a presidencia de la nación dentro del peronismo, dentro del justicialismo. Y esa fue la interna, ¿no es cierto?, la que usted dice de que Antonio Cafiero, con De la Sota por un lado como candidato a vice y por otro lado Menem con Duhalde como candidato a vice, fue la interna que acaparó prácticamente toda la actividad política de esa época y en la cual Carlos Menem salió candidato a presidente y fue después presidente de los argentinos en las elecciones generales que siguieron. Pero eso le demuestra la actitud democrática de este hombre. No porque sea gobernador de la provincia más importante de Buenos Aires, porque haya tenido el apoyo prácticamente
de más de 15 gobernadores que estaban en ese momento del justicialismo, justamente en provincias argentinas, y teniendo todo el poder de su lado, es decir, no dijo vamos a ver cómo hacemos las listas, hacemos consenso, como se habla ahora, consenso entre comillas, sino que dijo vamos a una interna que participe el pueblo, que decida el pueblo quién quiere que sea el candidato al justicialismo. Una segunda parte de esa misma historia fue que, claro, después del triunfo electoral de Carlos Menem, muchos de los dirigentes de ese sector político que representaba y lideraba Antonio Cafiero terminaron siendo parte importante de ese gobierno justicialista, ocupando cargos relevantes, ¿no? Esa es una demostración más de que él se dio el axioma dentro del justicialismo que no siempre se suele dar: el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Es decir, Cafiero se puso a las órdenes del candidato a presidente, trabajaron en conjunto, justamente trabajando en conjunto, en la unidad del peronismo, se logró el gobierno de Carlos Saúl Menem, después del gobierno de Raúl Alfonsín. Deja un legado y una reflexión al peronismo contemporáneo, digo, en momentos como los que vive la Argentina hoy, donde tal vez probablemente algunos de estos aspectos sean cosas a revisar. ¿Deja ese legado Cafiero para la reflexión dentro del justicialismo? Totalmente, y la demostración de la presencia de protagonistas de la vida política argentina en su velatorio, de las expresiones de todos los sectores políticos y partidarios de la Argentina, y no solamente políticos, partidarios, empresariales, obreros, de la sociedad en su conjunto, demuestran lo que quiere la Argentina. Lo que quiere la Argentina es vivir en paz, en progreso, con respeto de las instituciones de la democracia, y que realmente se avance en ese sentido y que el diálogo sea uno de los factores fundamentales para lograr definitivamente lo que decía el general Perón, y que lo tomaba muy metido en sus adentros el compañero Cafiero, que era el objetivo de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ¿no? Estamos en el año 2014, senador, y seguramente en los prolegómenos de lo que va a ser un 2015 probablemente muy movido en términos políticos, inclusive en la misma provincia de Corrientes, ¿no? Con varios turnos electorales, probablemente no menos de 3 aquí en la provincia, y con una elección presidencial que nos está mostrando, al menos por ahora, un final incierto. ¿Cuál es su lectura del momento político de la República Argentina? Bueno, la República Argentina, yo lo veo de mi óptica, ha tenido un avance espectacular. Yo he vivido los momentos del año 2001, la gran crisis que tuvimos, con la caída de la Rúa en su momento, donde hemos vivido momentos muy críticos la Argentina, con índices altísimos de pérdidas de empleo, con una gran convulsión social. Parecía que perdíamos el control de lo que es las instituciones de la democracia, y a partir de ahí empezó la reconstrucción prácticamente, y por eso tenemos que recordar los momentos difíciles que hemos pasado. Yo era legislador nacional en esa época, o sea que los conocí muy de cerca en Buenos Aires, donde se desarrollan por ahí todos los procesos estos que ocurrieron con esta caída del gobierno de la Rúa, por ejemplo, que lo que sucedió y cómo estaba la gente, cómo estaba el pueblo, cómo estaba realmente desencajado, con unas movilizaciones que realmente no sabíamos a dónde nos iban a conducir. Gracias a Dios, gracias a los representantes nuestros, gracias a los gobiernos que sucedieron, ¿no es cierto? Es decir, que tomaron con mucha calma, con mucha decisión, pero con mucho coraje, para avanzar realmente en las medidas absolutamente necesarias, y en la cual estamos en este momento con todo lo que se ha avanzado en un país en democracia, en el que las instituciones funcionan perfecta y adecuadamente, y en el cual hay una libertad de prensa en la cual todos podemos decir lo que nos parece lo mejor para que el progreso sea cada vez mayor, y lo que nos parece que está mal también decirlo y expresarlo, y tenemos las cámaras correspondientes legislativas que actúan en consecuencia. Yo creo que es un momento de consolidación de la democracia en nuestro país. Ya nadie habla de golpes militares, ya nadie habla de convulsión social que puede terminar la democracia. Por eso es importante, como decía Cafiero, mantener la democracia, consolidarla, pelear por ella, dialogar, es decir, no llegar a los extremos, es decir, buscar la forma de los consensos, sobre todo los cuerpos colegiados. Y creo que este tema de las elecciones va a ser una elección más. Una elección como en todo proceso democrático. Fíjense, el 83, ahora estamos en el 2014, ¿cuántos años ya han pasado?
Es decir, la gente está acostumbrada a votar y a elegir. Está acostumbrada a votar y a elegir. Y yo creo que no va a suceder nada del otro mundo, sino que vamos a tener nuevamente, por supuesto, nosotros trabajamos para un proyecto nacional y popular como es el que gobierna este país y lo vamos a seguir haciendo. Doctor Rubén Prulla, gracias por su tiempo. No, gracias a usted.